Oh querido Padre que estás en los cielos, esta noche venimos con ansias de conocer tu palabra. Tú tienes un mensaje para nosotros. Desde hace muchos siglos diste este mensaje, lo predicaste y nosotros queremos recibirlo, recordarlo, refrescarlo en nuestra memoria y guardarlo en nuestro corazón. Háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la pregunta que queremos traer a colación y que discutamos acá, porque todas las iglesias, todas las religiones del mundo, todas las iglesias hablan de Dios, todas las iglesias alaban a Dios, todas las iglesias creen en la Biblia. ¿Podemos entrar a cualquier iglesia, a cualquier religión, sin importar cuál sea? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? En primer lugar, les mencionaba anteriormente, supongamos que nosotros no tenemos ninguna religión, no estamos dentro de ninguna iglesia. Todos nosotros estamos ahorita afuera. Y vamos a hacer una investigación en la Biblia, a ver qué nos dice el Señor Jesús. En el Evangelio según San Mateo, por favor, en el capítulo número 7 y el versículo 13 al 14, vamos a leer San Mateo 7, versículo 13 al 14, dice: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí se presentan dos puertas, dos caminos y dos tipos de personas, dos públicos. La primera puerta que se presenta es la puerta angosta, el camino estrecho. Y la segunda puerta que se presenta es la puerta y el camino espacioso y la puerta ancha y el camino espacioso. Dice acá que a la puerta angosta los que entran son ¿cuántos? No, a la puerta angosta ¿cuántos entran? Pocos. Y por la puerta ancha, ¿cuántos entran? Muchos. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Siempre la mayoría tiene la razón necesariamente? No, no siempre la mayoría tiene la razón. Así que el primer principio que debemos establecer es: no siempre la mayoría tiene la razón. Y en este caso, en esta parábola, Jesús dice que la mayoría entra por la puerta ancha y anda por el camino espacioso. Y la gente anda feliz. Ya no están afuera, entraron. Lo importante es que entraron. Ellos estaban afuera antes, pero entraron. No sé si yo soy lo suficiente claro. Supongamos que estamos todo el mundo fuera. Todo el mundo fuera. Pero hay iglesias que te dejan entrar con una puerta súper ancha, una puerta y un camino cristiano fácil de andar, muy permisivo para muchas cosas, y que de paso tiene mucho parecido al mundo. Y algunas cosas que la Biblia dice, pues no lo hacen o no lo creen, pero es una iglesia y se alaba a Dios y podemos entrar allí. ¿Podemos entrar allí? Sí. ¿Debemos entrar allí? No. Porque todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene hacer. ¿De acuerdo? Ahora, el grupo que se menciona son los muchos. A la puerta angosta los que entran son los pocos. ¿Quiénes son los pocos? La minoría.
¿Qué es más fácil? ¿Caminar en un camino angosto o caminar en un camino ancho y espacioso? Es más fácil un camino ancho y espacioso, ¿cierto? Las calles de aquí de este pueblo son tan angostas que cuesta, y a veces vienen varios vehículos, y ahora que yo venía con los hermanos que traían el carro, hasta topamos con un andén, una acera, porque son tan angostos. Y mientras veníamos subiendo estas cuestas y una doblada bien quebrada, me dice Sofía, ¿y desde cuándo sabe manejar usted? Yo no sé por qué me lo preguntó, si es porque lo hice bien o lo hice mal, o porque era muy difícil. Hermanos, el punto es de que el camino ancho es más fácil de andar. Con justa razón, la mayoría elige el camino ancho. En el camino angosto es un poquito más difícil de transitar. Y por esa razón, quienes entran por la puerta angosta y andan por el camino más reducido son la minoría. La minoría. Entonces está establecido. Número 1, no siempre la mayoría tiene la razón. Número 2, Jesús dice, categóricamente menciona, entrad por la puerta angosta. Directamente el Señor nos está diciendo que ¿dónde debemos entrar? Por la puerta angosta. ¿Cuál camino debemos tomar? ¿El más fácil o el más difícil? El más difícil. ¿Y saben por qué? Es que hay mucha gente que andan por caminos que creen que son correctos, pero al final son caminos que los conducen a la perdición. Son caminos de muerte. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia verdadera del Señor y las demás iglesias? Aquí vamos a contestar otra pregunta para continuar nuestro tema de investigación. ¿Qué diferencia hay entre la verdadera iglesia de Cristo y las demás religiones? ¿Habrá alguna diferencia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. La primera diferencia la encontramos en el libro de Isaías capítulo 8 versículo 20. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 8 versículo 20. Y dice así: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo repito, está en Isaías capítulo 8, versículo 20. Y dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Saben que yo estaba cargando combustible en una gasolinera hace como 2 o 3 noches, porque después de salir de la semana pasada fue, después de salir de una reunión importante que tenía. Entonces ya me estaba quedando sin combustible, así que pasé por una bomba a echar combustible. Y el bombero, el señor que reparte la gasolina, me dice, ¿necesita usted una facturita? Sí, claro, con mucho gusto, le digo. ¿A nombre de quién? Yo le digo, por favor, hágame el nombre de Misión Adventista, porque nosotros damos un reportaje de combustible y de gastos que tenemos. Entonces, déjeme decirle que el hombre echó la gasolina, me hizo la facturita. Cuando él regresó para entregarme la factura, él mira la factura y la lee y dice, Adventistas, del séptimo día, ¿verdad? Me dice. Sí, le digo, del séptimo día. Por favor, le voy a dar a que lea Gálatas 3:10, me dice. Léase Gálatas 3:10, me dijo el Señor. Y entonces, bueno, yo ya sé lo que dice Gálatas 3:10, le digo, y le agradezco porque usted es muy amable en querer compartir las escrituras conmigo. Pero léase Gálatas 3:10. Es que yo ya lo sé.
¿Y qué dice pues? Mejor dígamelo usted, le digo. Y entonces el hombre así en un tono como enojado y furioso, porque yo soy adventista del séptimo día, me recita las primeras frases de Gálatas 3:10 que dice, escrito está, maldito todo aquel que depende de las obras de la ley. Espérese, ahí no termina el texto, le digo, para no cumplirla, continúa diciendo. Lo que este Señor me quiso decir es que nosotros los adventistas del séptimo día estamos bajo maldición porque Él cree que nuestra salvación depende de las obras de la ley. Y también Él cree que la ley de Dios no se debe guardar. ¿Qué les acabo de decir? Él cree que la ley de Dios no se debe guardar. Yo no tuve ni siquiera la curiosidad ni el interés de preguntarle de qué religión era. Él estaba en su trabajo y yo en el mío. Así de que después de que le cité correctamente las escrituras, nos despedimos amablemente. Le dije, Señor, que Dios lo bendiga y nunca se olvide, nuestra salvación es a través de la gracia de Cristo para vivir en obediencia a la ley de Dios. Están malditos, me dice. Están malditos. ¡Wow! Hay muchas personas que no creen en la ley de Dios. Hay muchas religiones que niegan la ley de Dios. Hay muchos predicadores y pastores que dicen que la ley de Dios está abolida y que no se debe guardar. Incluso él mismo me había dicho, este señor, en algún momento cuando le dije que Gálatas 3:10 dice, para no cumplirla. ¿Y quién la cumple? Me dice él. ¿Y quién la cumple si no hay nadie que la cumpla? Así que el primer principio, Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el principio acá? Toda religión que predique de la Biblia, de Dios, que use el nombre de Dios, si no te habla en armonía con la ley de Dios, si no te habla conforme a la ley de Dios, es una falsa religión. ¿Cuál es la diferencia? La verdadera iglesia habla conforme a la ley y al testimonio. Las falsas religiones te van a hablar en contra de la ley y del testimonio. Esa es la primera diferencia. La primera diferencia entre la verdadera iglesia y las falsas religiones. Para corroborar esto, vean lo que dice la Biblia en Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, vamos a buscarlo, allí está, casi al final, llegando al Apocalipsis. Primera epístola universal de San Juan Apóstol. En el capítulo número 2 y el versículo número 3 y 4, dice la Biblia, en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Voy a repetir el texto. Primera de Juan 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, es decir, que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y si no está la verdad en él, ¿qué es lo que estará en él? ¿Es la mentira? Hermanos, ¿qué diferencia hay entre la iglesia verdadera del Señor y las falsas religiones? Mientras que las falsas religiones dicen que conocen a Dios, que alaban a Dios, que creen en Dios, no guardan los mandamientos de Dios.
Eso es suficiente para convertirlos en una falsa religión, en cristianos falsos. Pero la verdadera religión conoce a Dios, alaba a Dios y guarda sus mandamientos, porque dice, en esto conocemos, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios. Una iglesia falsa dice que cree en Dios, pero no guarda los mandamientos de Dios. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a ver otra diferencia. Todo lo que estoy diciendo es muy parecido, pero es como algo que va engranándose, todo tiene conexión. Vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, capítulo 2. Y por favor leamos en el versículo número 10. Santiago, capítulo 2 y versículo número 10. Santiago 2:10. ¿Tienen Biblias ustedes ahí, verdad que sí? Ayúdenme a buscar, ahí hermano Daniel, ayúdenme a buscar o otra persona para que todos tengamos y hablemos lo mismo. Santiago 2 y el versículo 10 dice la palabra del Señor así. Santiago 2:10, leámoslo. Y dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál sería la diferencia entre la iglesia verdadera y las iglesias falsas? Mientras que la iglesia verdadera guarda toda la ley de Dios, las iglesias falsas pueden decir que también guardan la ley de Dios, pero no todos los mandamientos. Es decir, guardan la mayoría de los mandamientos. Ahora, ¿se vale eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es correcto eso? ¿Qué pensarías tú de tu esposo? A ver, ¿qué pensarías de él si te dijera, mira, mi amor, yo te amo todos los días de mi vida menos los sábados? Te voy a ser fiel todos los días de mi vida menos el último día de la semana. ¿Qué pensaría usted de él? No, lo agarra chancletazo. No, tampoco así, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando uno profesa fe, amor y lealtad a Dios, debe ser una fe, amor y lealtad completos. O guardamos todos sus mandamientos, o de nada nos sirve guardar la mayoría y no guardar alguno. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Ahora vamos a definir los mandamientos de Dios. La Biblia habla de que son 10. Están en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo del 3 al 17. Ustedes lo pueden anotar o escribir, lo pueden leer bien en su casa, detenidamente. Pero el primer mandamiento de la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 3. En el Catecismo Católico ese mandamiento dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento de la Biblia dice, versículos 4, 5 y 6, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen, pero trato con invariable amor a 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este segundo mandamiento dice que no debemos adorar imágenes, que no debemos adorar ídolos. Y como el catolicismo sí se adoran imágenes, se veneran y adoran imágenes, entonces ese segundo mandamiento en el catecismo fue anulado.
Y el tercer mandamiento de la Biblia que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Ese es el tercer mandamiento de la Biblia. En el Catecismo Católico aparece como el segundo mandamiento. El cuarto mandamiento de la Biblia, que está en el versículo 8, y que literalmente dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de las puertas de tu casa, porque, dice el versículo 11, en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó, lo declaró santo. ¿Qué día? La Biblia dice que es el sábado. En el Catecismo Católico aparece como el tercer mandamiento, pero adulterado, y dice: santificar las fiestas y oír misa todos los domingos. Ha cambiado el asunto. En la Biblia, el 5.º mandamiento, que está en Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se larguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. En el Catecismo Católico solamente aparece honrar a padre y a madre. Honra a tu padre y a tu madre, nada más, punto. Y no es el 5.º mandamiento, es el 4.º. En el Catecismo es el 4.º mandamiento, en la Biblia es el 5.º mandamiento. ¿Y por qué estoy haciendo la comparación entre lo que dice la Biblia y el Catecismo Católico? Lo digo con propiedad porque yo mismo fui católico y también fui catequista, pero ahora soy adventista del 7º día, aunque el bombero de la gasolinera no le guste. Ok, hermanos, entonces el 6.º mandamiento, que aparece en el versículo 13, que dice: no matarás. Ese sería el mandamiento número 5.º del Catecismo Católico. El 7.º mandamiento de la Biblia, que está en el versículo 14, dice: no cometerás adulterio. En el Catecismo sería el mandamiento número 6, y dice: no adulterarás ni fornicarás. No está mal, está bien, pero está en un orden distinto. En el mandamiento siguiente, la Biblia dice en el versículo 15, si no me equivoco, miren que yo no lo estoy leyendo, se lo estoy recitando de memoria. ¿Qué dice el 15? No hurtarás. Está bien, el Catecismo dice lo mismo: no robarás, solamente que no es ese número, sino uno anterior. En el mandamiento número 9, ¿qué dice el 9? Versículo 16. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. El mandamiento número 8 del Catecismo Católico dice: no hablarás falsos testimonios ni mentiras. El mandamiento número 10 de la Biblia dice, versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿verdad? Ni nada, ni su siervo, ni su criada. En el Catecismo Católico, el mandamiento número 9 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo. Y el mandamiento número 10 del Catecismo Católico dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es el mismo mandamiento, solo que lo dividen en dos para conservar el número 10. Si se dan cuenta, el catolicismo en su catecismo no tiene 10 mandamientos, tiene 9. Y es más, me atrevo a decir, no tiene 9, tiene 8. ¿Por qué 8? Porque anularon el segundo
y el último lo dividieron en dos, y el cuarto mandamiento lo cambiaron de la santidad del sábado a la santidad de las fiestas y oír misa todos los domingos. ¡Qué interesante! ¿Sabía eso usted, Sofía? Interesante ese asunto. Pero vamos a ver qué sigue diciéndonos la palabra de Dios concerniente a esto. Estábamos en el libro de Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo 2, versículo 10. Todo lo que les acabo de recitar de Éxodo 20 solamente era un comentario a lo que dice Santiago. 2:10. Cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Si es culpable de la ley, está en pecado. Y si está en pecado, les pregunto, ¿va en camino correcto que conduce a salvación o en camino que conduce a la perdición? ¿En qué camino va? Y si está en camino que conduce a la perdición, ¿por cuál puerta entrar? Por la puerta ancha. Entonces, ¿qué? No importa, cualquier religión podemos entrar. Lo importante es entrar. Claro que importa. Porque si entras por la puerta equivocada y andas por camino equivocado, te va a salir el león y te va a tragar. Eso dice la Biblia. Hermanos, sed sobrios porque el diablo anda allí alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús dijo en las señales del tiempo del fin que estudiamos ayer, mirad que nadie os engañe. Y la Biblia dice, si no os hablaren conforme a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido. El apóstol San Juan también dijo, en esto sabemos que lo conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y ahora Santiago nos dice, cualquiera que guarde toda la ley y ofenda en un solo punto, se hace culpable de todo. ¿Y sabe qué sigue diciendo el apóstol Santiago? En el versículo 11 y 12 dice, Santiago 2:11, pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho en transgresor de la ley. ¿Qué está diciendo? De nada me sirve guardar un mandamiento y el otro no. ¿Qué está diciendo? Que debemos guardar ¿qué cosa? Toda la ley de Dios. Ahora, ¿y por qué debemos guardar toda la ley de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo del fin o cuando Cristo venga o el día del juicio? La Biblia dice en el versículo 12, dice así hablar y así hacer, es decir, así obrar, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué vamos a ser juzgados, hermanos? Por la ley de la libertad. Aunque el bombero de la gasolinera diga que no hay que guardar la ley, él también comparecerá ante el tribunal de Cristo y le rendirá cuentas a Cristo Jesús a la luz de la ley de Dios. Ahora pregunto, ¿cómo les irá a aquellos que no creen en la ley de Dios? ¿Qué piensas? ¿Cómo les irá? Mal de piropo, re mal, hermanos. Entonces, ¿qué? La iglesia verdadera cree en la vigencia de los 10 mandamientos, de todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos. Vamos a seguir viendo otras características entre la iglesia verdadera y las iglesias falsas. Y esta otra característica la encontramos en las mismísimas palabras del Señor Jesús. En San Mateo capítulo 5, vamos a volver a San Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Dice Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
De manera que cualquiera que quebrante uno de tus mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia entre la verdadera iglesia y las falsas religiones? La verdadera iglesia cree que Cristo vino a cumplir la ley de Dios y nos enseña que también nosotros debemos guardarla. Las falsas religiones creen, y no solo creen, también predican diciendo que Cristo vino a abolir la ley. Las falsas religiones dicen, aseguran que Cristo vino a abolir la ley. Eso dicen las falsas religiones. Si no, pregúntenle, pregúntale a cualquier pastor evangélico que se te ocurra, que te venga a tu mente. Pregúntale mañana mismo y pregúntale, oye pastor, con todo respeto una pregunta, ¿tenemos que guardar la ley de Dios, de los 10 mandamientos o no? Te garantizo 100% que te va a decir, hija, esa ley ya Cristo la vino a abolir en la cruz del Calvario, está abolida. ¿Quién se atreve a preguntarlo? Pregúntelo. Vamos, Sofi, a la iglesia donde vos ibas antes. Ve allí y pregúntale al pastor. Hey, pastor, tenemos que guardar los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿sí o no? Y te va a decir, pues la verdad es que no estamos obligados a hacerlo porque Cristo ya vino a liberarnos de los pecados y quizás se va a tronar los dedos. Y te va a decir, hay algunas cosas buenas allí, pero hay otras que ya están abolidas. La verdad es que no hay que guardarla, ya está abolida. Te aseguro que eso te van a decir. Y si te dicen eso, ¿es una verdadera religión o una falsa religión? Una falsa religión. ¿Vos a qué iglesia vas, hermano? ¿Ah? ¿A dónde? A la mundial. Eso me suena como partido de fútbol o algo así, ¿no? A la mundial. Sí, de hecho, quiero decirte, acabo de pasar por la iglesia mundial, donde pasamos nosotros. Estábamos hablando con el pastor de la iglesia mundial, un chelote grande, alto y gordo. ¿Y sabe qué dice él? Que la ley de Dios está abolida y que no debemos guardarla. Caramba, hermanos, ¿en qué mundo estamos? Ahora eso me explica la situación en que nos encontramos. Si un pastor dice que la ley de Dios no se debe guardar, ¿qué está diciendo? Pues entonces se puede robar, se puede matar, se puede adulterar, se puede fornicar. Y por supuesto ellos creen que no hay que robar, no hay que matar. Pero si ellos dicen que no hay que matar y no hay que robar, porque dicen que no hay que guardar la ley de Dios, ¿no es una contradicción? Está contradiciendo. Por eso, si no os hablaré conforme a la ley y al testimonio, es porque aún no les ha amanecido. Si no les ha amanecido es porque no lo entienden. Mira cómo es este asunto. ¿Por qué tiene que ser así? En el libro de 2 Corintios, el apóstol San Pablo dice, 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 3 y 4, dice la Biblia, 2 Corintios 4, 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Está encubierto entre los que se pierden. ¿Por qué? Esto es, entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto explica Isaías 8:20, por qué no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido es porque están en tinieblas. Porque el Dios de este siglo, ¿qué cosa? Les cegó el entendimiento. Pueden leerlo en la Biblia y no lo van a entender porque tienen enceguecido su entendimiento. ¿Qué sigue diciendo? La Biblia dice en
Segunda Tesalonicenses en el capítulo 2. Vamos a leerlo, por favor. Recuérdoles que estamos haciendo una investigación bíblica. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 dice en el versículo número, vamos a leer 8 hasta el versículo 12, y dice así: Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12, dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra ¿de quién? Es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales, ¿y qué cosa? Y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quiénes? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Y saben ustedes qué significa la palabra injusticia? Toda injusticia, todo acto de injusticia es contrario a la ley de Dios. Cuando a una persona le cae la ley, las leyes civiles aquí, vienen los policías, lo agarran y se los echan presos y los llevan a la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué decimos? ¿Les cayó qué cosa? ¿Les cayó la justicia? ¿Por qué les cayó la justicia? Porque estaban haciendo actos de injusticia. Entonces, esto significa, mis amados hermanos, que la ley de Dios proclama justicia. Y la gente que se va a perder, a pesar de conocer la Biblia, se va a perder porque rehusaron amar la verdad, antes se complacieron en la injusticia, en la maldad, en el error, en el engaño. Y ahora, una cosa más. ¿Se dieron cuenta ustedes que entre los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento establece el sábado como día de reposo? ¿Qué diferencia hay entre la verdadera iglesia y las falsas religiones? Hebreos capítulo 4, versículo 9. Vamos a leerlo, por favor. Hebreos 4, 9 al 12. Hebreos 4, 9 al 12. Dice así. Lo voy a leer y si lo leo mal, por favor me corrigen. Pero el texto dice, Hebreos 4, versículo 9, dice así: Por tanto, queda un reposo dominical para el pueblo de Dios. ¿Así dice? No, a ver, léalo tú, ¿cómo dice? Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Tremendo. No dice reposo dominical, dice reposo sabático para el pueblo de Dios. Algunas versiones solamente dicen, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Omiten la palabra sabático, pero la palabra griega que allí aparece es sabatismos, que significa reposo sabático. ¿Para quién dice que es el reposo sabático? ¿Para quién es? Para el pueblo de Dios. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia verdadera y las falsas religiones? La iglesia verdadera tiene un reposo sabático. Las falsas religiones pueden tener cualquier tipo de reposo dominical, miércoles, lunes, martes, viernes, el día que quieran, pero el pueblo de Dios tiene un reposo sabático. Así dice la Biblia, que dice el versículo 11. El versículo 10 nos dice con claridad, y vean que dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Y el versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno, ¿para quiénes? Que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué significa no entrar en el reposo sabático? Desobediencia. Y los desobedientes irán al cielo.
¿Qué opinan ustedes de eso, hermana? ¿Van a ir al cielo los desobedientes? Solamente los obedientes. Entonces tenemos que entrar en el reposo sabático. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Y qué tiene que ver que lo diga la Biblia? Vea que dice el versículo 12. El versículo 12 dice, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y ese versículo dice, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿por qué debo guardar el sábado? Porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué entonces las otras religiones no guardan el sábado? Si la Biblia dice que es el sábado, ¿por qué no guardan el sábado? Porque no son la verdadera iglesia de Dios. Son falsas religiones. Hermanos queridos, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder. Y solamente aquella persona cuya vida la funde, la base en la palabra de Dios, es una persona que estará segura. Vendrán lluvias y torrenciales, vendrán grandes tempestades y corrientes que querrán arrastrarlo y derrumbar su casa, pero no podrán, aunque den contra él con ímpetu. Ese cristiano estará firme porque está fundado sobre la roca de la eternidad. En cambio, toda aquella persona que escuche estas palabras y no las cumple, será comparado con aquel hombre necio que construye su casa sobre la arena, y entonces viene la lluvia y el viento y la tempestad, y al ratito se le derrumba todo y grande será su destrucción. Al final habrá dos grupos de personas: los hijos obedientes de Dios y los desobedientes de la ley de Dios. ¿En cuál de estos dos grupos querrá estar usted al final? ¿En el grupo de los obedientes o en el grupo de los desobedientes? ¿Estará en el grupo de los que están en el camino que conduce hacia la vida eterna y la salvación? ¿O en el grupo de los muchos donde están siguiendo el camino que conduce a la perdición? ¿Qué quiere ser usted? ¿Formar parte de los pocos o formar parte de los muchos? Finalmente, usted es quien decide. Yo solamente quiero hacer una pregunta esta noche. De acuerdo a lo estudiado, ¿quiénes creen que debemos guardar la ley de Dios porque amamos a Dios y estamos bajo la gracia salvadora del Señor Jesucristo? Los que creen eso, que hay que guardar la ley de Dios, quiero invitarlos a que se pongan de pie para darle gracias a Dios, para pedirle al Señor sabiduría y fuerza para guardar todos sus mandamientos, para que la ley de Dios tenga poder en nuestra vida y que ésta nos acerque más a Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y Él está pidiéndonos amor y obediencia. Todas estas calamidades que están ocurriendo en el mundo, no crean que es por una explicación científica que le andan buscando, no, es por la rebelión del corazón de los hombres. Los seres humanos han traspasado la ley de Dios y nosotros necesitamos volver a Dios de todo corazón. Vamos a orar. Oh querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la belleza de tu palabra y por el mensaje de tu Biblia. El Espíritu Santo nos habla a través de ella. Hemos aprendido a través de esta corta investigación o estudio bíblico que
debemos guardar la ley de Dios. Entrar por la puerta angosta y seguir el camino que conduce a la salvación. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ayúdanos a vivir en Cristo, a vivir con Cristo. Ayúdanos a vivir para Cristo, para gloria de Dios Padre, en el Espíritu Santo. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.